¿Qué tal, señores y señoras? Bienvenidos una noche más, bienvenidos un miércoles más a La Casona del Parque, el espacio en el que 7 Televisión Málaga analiza la actualidad política municipal en un ámbito, el de nuestra ciudad, que nos ocupa y que nos preocupa y que bien conocen las personas que cada semana componen esta mesa. Hoy, acompañándonos a lo largo de los próximos 50 minutos, 3 de los concejales que conforman ese gran pleno municipal que, lo saben, se constituía de manera oficiosa hace apenas 10 días y que ya ha comenzado a tomar sus primeras decisiones. De alguna de ellas vamos a hablar en los próximos minutos, al igual que lo haremos en cuanto a planes de futuro, a medio plazo y a largo plazo, que tienen que ver indirectamente con el trabajo del Ayuntamiento de Málaga. En este caso, tienen que ver mucho con la promoción de nuestra ciudad. Eso será en la segunda parte de nuestro programa. Antes paso a presentar a las personas que nos van a acompañar en esta casona del parque, última, por cierto, de la temporada. Amenazamos con volver a la vuelta del verano. La actividad municipal va a continuar, pero nosotros vamos a hacer una pequeña parada, un pequeño descanso a lo largo de estos meses que vienen, meses de calor, por cierto, en una jornada en la que el calor aprieta especialmente en todos los puntos de la geografía española, pero, lo comentábamos ahora al inicio, antes de comenzar el programa, probablemente tenemos suerte también en eso, porque vivimos en un verdadero oasis en el que tampoco la temperatura se comporta de la misma forma que en el resto de España. También en eso tenemos mucha suerte. Carlos Conde, el representante en este caso del Grupo Popular en esta mesa, forma parte del equipo de gobierno, en ese nuevo equipo remozado, prácticamente tomando el control o los mandos, en su caso, en un área que bien conoce y en la que va a seguir trabajando en los próximos años, que tiene que ver con el apartado económico del Ayuntamiento. Gracias por acompañarnos una vez más en esta casona del parque. Pues encantado, Daniel, encantado de estar aquí con los compañeros de tertulia, contigo, en este cierre de temporada. Yo espero que sigan otras temporadas en 7 Televisión para que podamos informar a los vecinos de Málaga pues de todas las cuestiones que les interesan, que son las que el Ayuntamiento desarrolla, ¿no? Siempre es importante, y sobre todo importante el papel que juegan los concejales, las personas que nos acompañan aquí todas las semanas, porque son fieles conocedores de los temas que nosotros prácticamente lo que hacemos es poner sobre la mesa y escuchar, también para aprender y sobre todo para comunicarles a todos ustedes lo que está ocurriendo en la ciudad de Málaga. Rosa del Mar Rodríguez, Partido Socialista, gracias por estar una vez más con nosotros en esta mesa, en este cierre de temporada. Buenas noches. Buenas noches, pues encantada ya de hacer nuestra propia o peculiar fin de fiesta de curso y de que nos deis la oportunidad de darle voz a la opinión que tenemos los partidos y los grupos políticos sobre las cosas de nuestra ciudad. No está previsto, pero si quiere ponemos nota al final del programa, todo es cuestión. Hoy es el día, por cierto, en el que muchos escolares han recogido sus notas en el colegio y han tenido la oportunidad de cerrar ya esa etapa. No sé si para descanso de todas las familias, por cierto, porque a algunos todavía les dolerá la cabeza seguro para ver el encaje. Bromas. Perdona, que las elecciones no hemos examinado, ¿eh? Ah, bueno, ya ha habido un primer examen, también es verdad. Bueno, pero hoy se recogen otras notas, al menos en esta casa, lo podemos hacer así. Luego hablamos, si quiere, de las notas y de si han sido buenas o no han sido tan buenas, o bueno, aquí cada uno lo ve según le va. Noelia Losada, Ciudadanos, miembro además del equipo de gobierno remozado del que hablábamos en esta nueva fórmula en el Ayuntamiento de Málaga, que nos ha deparado ese acuerdo entre el Partido Popular. Gracias por acompañarnos una vez más en esta mesa, por segunda ocasión. Estuvo aquí previo a las elecciones municipales en ese debate que planteábamos un miércoles precisamente, y ya en este caso como edil del Ayuntamiento de Málaga, además como portavoz del grupo de Ciudadanos. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, ¿eh? Sí, la verdad es que han pasado muchas cosas desde ese debate, pero bueno, afrontamos la nueva etapa con ilusión y con mucho optimismo de la cantidad de cosas que vamos a poder hacer. Bueno, es usted portavoz de Ciudadanos, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Hemos tenido a un portavoz en la anterior legislatura y esto nos pilló un poco de sorpresa porque además fue muy poquito, casi horas antes del pleno de constitución de este ayuntamiento. Toma caso como voz autorizada del partido en el ayuntamiento, en este grupo municipal, y además forma parte de este equipo de gobierno. Ya la semana pasada teníamos oportunidad de compartir con algunos de los compañeros de corporación de los diferentes grupos algo al respecto de una lectura inicial de lo que supone esta legislatura. No teníamos la oportunidad de preguntarle a usted, no sé cómo se afrontan estos 4 años particulares, peculiares para todos, para un Partido Popular que está acostumbrado a gobernar de otra forma, con mayorías absolutas o mayorías simples, pero siempre en solitario, particular también para Ciudadanos, que hasta ahora, como un partido que se define todavía como partido nuevo o partido
al menos joven, en este caso toma una responsabilidad mayor formando parte de ese equipo de gobierno. ¿Cómo se afrontan estos años que nos vienen? Bueno, pues después de los resultados electorales, responsabilidad de ser el altavoz de mi partido, altavoz de las propuestas de mi partido, y también tomo la responsabilidad de integrarme en el nuevo gobierno, porque nosotros entendemos que los ciudadanos votaron mayoritariamente al Partido Popular y como alcalde a Torre, y nosotros en esa responsabilidad de garantizar la gobernabilidad de la lista más votada, pues decidimos entrar en un cogobierno por primera vez, efectivamente, y bueno, con mucha ilusión de poder llevar a cabo nuestra impronta y nuestras propuestas en el área que nos ha sido encomendada. Áreas que en este caso tienen que ver con la cultura y con el deporte. Así es. Además de un distrito que también va a tener que comandar en cierta forma. Muchos cargos, mucha responsabilidad para una sola persona. Digo para una sola persona porque son 2 ediles en Ciudadanos, pero en este caso todas las responsabilidades han recaído en una misma persona. ¿Hay quien se planteaba el porqué de esta situación? Bueno, es un reparto de funciones. Juan va a Diputación a realizar otro tipo de funciones y yo me quedo en el Ayuntamiento, y bueno, con un equipo que intentaremos llevar a cabo lo mejor posible. Concejales que han llevado un número de áreas incluso mayor a las que tengo yo, y estoy convencida que seré capaz de hacerlo. Pero se estrena a lo grande, y eso sí es cierto, hay cierta trayectoria y de pronto, bueno, se les encomiendan unas áreas. En este caso es un estreno y una fórmula, yo creo que bastante interesante de afrontar los próximos 4 años. Desde luego que estaremos muy pendientes de todo lo que acontece en nuestra ciudad de Málaga, todo lo que tiene que ver con el gobierno municipal y todas las decisiones que se toman en un ayuntamiento que da nombre a este espacio y que nos ocupa, decía yo al principio, que nos preocupa porque del buen funcionamiento del mismo depende desde luego nuestra ciudad y depende el buen hacer y en definitiva el bienestar de todos los ciudadanos, muchos de ellos que nos ven cada semana a esta hora. Por centrarnos un poco en algunos de los asuntos de actualidad, bueno, poco a poco van tomando forma los diferentes organismos que dependen directamente del Ayuntamiento de Málaga. Se han producido numerosísimas reuniones de parte de los grupos municipales, también las primeras sesiones ya extraordinarias de pleno. En definitiva, todo empieza a rodar de nuevo y entiendo que compartirán que en cierta forma estamos en un periodo todavía de prerrodaje o de rodaje antes de arrancar definitivamente con la legislatura como tal, que ya ha arrancado, pero que, bueno, que tiene que ir tomando fuerza. Una de las primeras decisiones o asuntos que hemos conocido de parte del Ayuntamiento tiene que ver con una infraestructura de la que hemos tenido detalles o alguna novedad esta misma mañana en el Ayuntamiento de Málaga. Nos referimos a la pasarela peatonal que comunica la zona del Perchel con la zona que se ha venido a denominar el Sojo, prácticamente el centro histórico de nuestra capital, la comunicación directa desde la calle Salitre hasta el antiguo mercado de mayoristas, lo que hasta ahora ha sido el Centro de Arte Contemporáneo. Bueno, sin ser una decisión de un calado trascendental para la ciudad, sí es cierto que es un paso importante también para muchos vecinos. Hoy hemos conocido un informe en el que se ha venido trabajando las últimas semanas, en el último mes, de parte de la Gerencia de Urbanismo, que venía precisamente a valorar diferentes alternativas ante lo que tuvo que ser un cierre inmediato del tránsito peatonal el pasado mes de mayo, una vez se vio deteriorado el puente, en este caso el acceso que comunica esos 2 puntos. Hemos conocido que la decisión del Ayuntamiento pasa prácticamente por aprovechar la coyuntura para mejorar una infraestructura que desde luego era mejorable. Recordemos que ni siquiera es accesible, un puente que tiene diferentes alturas, varios escalones. Y la decisión parece que pasa definitivamente por la construcción o la puesta de largo de una nueva pasarela que nos va a hacer olvidar esta que hemos tenido durante los últimos, yo diría que 20 años, creo que es de los años 90 esta infraestructura. ¿Cómo lo valoran o qué lectura hacemos de este asunto? Bueno, al final la ciudad pues tiene un deterioro, de ahí que bueno, pues tengamos que estar permanentemente en situación de mantenimiento y de puesta en valor y de nuevas infraestructuras para que la ciudad de alguna manera se encuentre bien atendida. En esta cuestión nos encontramos ante una situación que también podría suponer cierta inseguridad si se hubiera permitido, desde el 10 de mayo, que fue cuando se clausuró ese acceso, si se hubiera permitido el paso. Afortunadamente las elecciones no han sido un motivo para que el tema no se siguiera trabajando por la parte de los funcionarios, los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la hora de evacuar pues un informe, una vez inspeccionada situación de esa pasarela, las
que se han planteado y puestas a ofrecer varias alternativas, parece que lo más sensato sería ir pensando en una cuestión a futuro. Es decir, nosotros planteamos y lo hemos planteado abiertamente que el plan especial de Guadalmedina, ahora con un gobierno nuevo en la Junta de Andalucía, puede empezar a dar pasos mucho más importantes que supongan una mayor permeabilidad entre la zona este y oeste de la ciudad, incluido esa zona. Y es evidente que además se suma, y acertadamente lo comentaba Daniel, es una infraestructura que a día de hoy, por su antigüedad, pues ni siquiera permite lo básico, ¿no?, que es la accesibilidad de personas que tienen su movilidad reducida, ¿no? Pues evidentemente yo creo que, puesto a que las únicas soluciones suponen un desembolso importante y puesto a que no se resolverían cuestiones de accesibilidad, yo creo que obligadas por parte de cualquier municipio, la mejor solución es la que se plantea por parte del equipo de gobierno, que es sustituir esa pasarela. ¿Qué les parece? El Grupo Socialista, ¿cómo valora esta, bueno, no sé si primera decisión, pero bueno, una de las primeras decisiones que toca a este equipo de gobierno? Estamos hablando de una cuantía alta en cualquier caso, o sea, no estamos hablando, cuando yo decía que no es una infraestructura que vaya a cambiar el ritmo de la ciudad, es cierto, estamos hablando de una infraestructura, podríamos decir menor, pero de gran impacto y con un valor estimado, en este caso, en una actuación que va a rondar el $500.000 euros, que no es poca cosa. Sí, todo lo que sea mejorar la conectividad, la conexión de unas zonas de la ciudad con otras, lógicamente pues siempre es bienvenido, ¿no? Lo que no podíamos consentir, independientemente de los fallos que había en seguridad, que por eso se cerró en Málaga, eran aspectos tan importantes que se habían ido pasando un poco de largo, como era el tema de la accesibilidad, ¿no? Es obvio que, bueno, estábamos en 2019 y la agrupación de desarrollo Málaga Accesible, que es la agrupación que tenemos en Málaga, que aglutina colectivos de personas con diferentes discapacidades, entre ellas personas con movilidad reducida, pues trabajando desde hacía mucho tiempo de la imposibilidad que tenían ellos de hacer uso de ese paso, al igual que el resto de la ciudadanía, ¿no? Si a eso le vamos sumando pues todos los problemas que habían surgido en la infraestructura y que el coste de la reparación iba a ser pues bastante similar al de hacer una nueva pasarela, pues lógicamente está claro que hacerlo primero por salvaguardar la seguridad de todos los peatones, pero sobre todo yo insisto mucho siempre en el problema de la accesibilidad, ¿no? No podemos seguir discriminando a unas personas dentro de nuestra propia ciudad por el hecho de tener movilidad reducida, con lo cual pues bienvenidos sean, esperemos, esos 18 meses de trabajo, esperemos que no se alarguen y confiemos en ello, y siempre bienvenida a la movilidad y la accesibilidad. Ahora se habla de pequeños defectos en la estructura. Los pequeños defectos pasan porque hay alguna grieta en la que cabe un brazo. O sea, estamos hablando de unas grietas que se han ido haciendo mayores a lo largo del tiempo. Imagino que consenso en esta materia en cuanto a la necesidad de poner en marcha una actuación inmediata y sobre todo eso, a la hora de explicarlo en tanto a los ciudadanos, que el arreglo prácticamente iba a suponer casi el mismo coste que plantear una nueva instalación, ¿no? Una nueva infraestructura. Sí, así es, en la misma línea. La seguridad es lo primero, y si al final arreglar los desperfectos prácticamente suponía al mismo tiempo que crear una nueva pasarela, pues efectivamente parece lo más lógico abordar el problema ya desde la raíz. Lo que esperamos es que sirva también para dar una solución global al río, que empecemos a darle una solución global al río, que además lo llevamos en nuestro acuerdo con el Partido Popular, en el acuerdo de cogobierno, darle una solución ya global al río, que no separe la ciudad, sino que esté integrado dentro de la ciudad. Y efectivamente, en cuanto a la pasarela, pues la seguridad es lo primero, y subsanar deficiencias o las carencias de seguridad que ello conllevara, pues es fundamental. Por lo tanto, pues cuanto antes se repare y antes se cree la nueva pasarela, mejor. ¿Quién nos iba a decir que el plan especial de Guadalmedina casi que se iba a empezar cambiando la pasarela del Centro de Arte Contemporáneo? Eso hace 2 o 3 meses tampoco se lo iba a imaginar la mayoría de la gente, porque todos imaginábamos una actuación distinta. Por algo hay que empezar, ¿no? Yo creo que eso debe ser la lectura. Hay una actuación previa que yo creo que puede tener, ojalá, y yo creo que los andando, que es la famosa vía verde que utiliza una de las motas del río Guadalmedina para, desde el centro hasta Ciudad Jardín, pues aprovechar eso como un paso de peatones, de ciclistas, de corredores. Eso empieza a ver, los ciudadanos vamos a empezar a ver
que el cauce del río empiece a ser utilizado y con unos usos que podamos disfrutarlo y que esa conectividad pues sea una realidad, ¿no? Ahí tiene algo que ver también directamente la propia Junta de Andalucía, ¿no? Por la Con que los durante meses ha habido conversaciones, eso quedó un tanto parado en el tiempo. ¿Ha habido conversaciones últimamente para reactivarlo? No solo ha habido conversaciones, sino que yo creo que ya está fructificando el informe favorable para resolver, porque además económicamente desde hace ya, recuerdo, como responsable de presupuesto, más de año y medio, presupuesto, pues las anualidades para poder desarrollar esa infraestructura que no es muy costosa, pero que dará un enorme servicio a los que queremos disfrutar de otros espacios, como es ese cauce del río, ¿no? Casi saliéndonos del lío, como estamos hablando de economía y como ha mencionado el plano económico, esto de los presupuestos, ¿cómo va? Que los ciudadanos se quedaron esperando que hubiera un presupuesto aprobado, ustedes estuvieron ahí un tanto a la gresca porque Ciudadanos había consensuado un documento que finalmente no apoyó antes de las elecciones, esto acaba con una ruptura del pacto por X, por H o por B, nos hemos plantado en el mes de junio, ya estamos en julio prácticamente. ¿Cuándo vamos a tener el presupuesto del 19 y me imagino trabajando en el del 20? Esto es como los buenos matrimonios, pues hemos tenido nuestros pequeños enfados, ya nos hemos arreglado y yo espero que más pronto que tarde podamos tener un presupuesto del 2019 aprobado, porque además hay cuestiones importantes que afectan a cuestiones que hemos aprobado todos los grupos políticos. Pongo, por ejemplo, el plan de ayudas de alquiler en la Oficina Municipal de la Vivienda, en el Instituto Municipal de la Vivienda. Esas partidas económicas puestas en valor para que se puedan beneficiar los que necesitan de esa ayuda y evidentemente propuestas en su momento en el mes de diciembre pues acordaron tanto como el Grupo Popular vuelven a estar incluidas. El documento es un documento importante para la ciudad y que nos va a permitir pues normalizar la estabilidad y el desarrollo económico de la ciudad. ¿Trabajándose ya en el del 20 también? Evidentemente. ¿En paralelo? En paralelo tienen que ir. Como el equipo económico, el presupuesto del 2019 está totalmente informado por la intervención, por lo tanto es empezar ya a impulsarlo en los diferentes consejos. Esta semana, quiero decir, a partir del jueves, viernes, vamos a tener consejos en cada una de las sociedades y entes instrumentales. A partir de ahí ya, comisión informativa, debate de las propuestas y el pleno, ¿no? Y la idea es que también en paralelo vamos ya trabajando en el escenario pues de el escenario y también el escenario de gastos, ¿no? Pero bueno, lo más urgente era la cuestión del 19. El acuerdo de gobierno incluía también un apartado en el que se hablaba del presupuesto y se hablaba de la necesidad de ponerlo en marcha desde ya, de la aprobación, un tipo de problema, e imagino que están de acuerdo en que hay que ir trabajando desde ya en el documento. Eso se lo pregunto a usted, que es miembro del equipo de directamente, y le traslado también la pregunta a la concejala del Partido Socialista. ¿En marcha todo? Sí, está todo en marcha, está todo muy avanzado. Bueno, estos primeros días están siendo frenéticos de todo, pero la idea es sacar adelante cuanto antes la aprobación del presupuesto y ponernos efectivamente con el siguiente. Hay ciudadanos que piensan que esto del presupuesto, de no tener el presupuesto aprobado, supone que la ciudad se paraliza. Se ha demostrado que no, ocurre en un gobierno central, que aquí ya lo hemos vivido en varias ocasiones, andamos con un presupuesto prorrogado, probablemente andemos con un presupuesto prorrogado dentro de unos meses, pero es necesario, es importante que esto no ocurra tan a menudo, que no nos acostumbremos a lo mejor, ¿no? Correcto, porque con un presupuesto prorrogado hay ciertas actividades que siguen, digamos, sin demasiadas disrupciones, pero sí que hay otras actividades que no se pueden hacer, que se quedan ahí a la espera de que se apruebe el nuevo presupuesto. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista lo que esperamos es que en esta ocasión pues sí que haya diálogo y sí que haya reuniones entre los diferentes grupos políticos y que bueno, no sea simplemente bueno, pues esta es la propuesta y lentejas, ¿no? Si quieren las toman o si no las dejan, no siempre es bueno el diálogo. Que si una lección todos los partidos políticos después de las últimas elecciones municipales es que no hay mayorías absolutas, con lo cual el discurso de la ciudadanía ha sido que hablemos y que nos sentemos, y yo espero que en estos presupuestos a la hora de terminar de ejecutarlos pues haya al menos una actitud de escucha.
¿Y esa actitud existe? Ustedes siempre han defendido que Pues, sí. Yo es que he escuchado a las dos versiones. pues, Escucho al Partido Socialista y también en este caso Adelante Málaga hablar en muchas ocasiones de esa falta de diálogo, de que no se sienten escuchados. Escucho al equipo de gobierno, al anterior y al actual en este caso, hablar de que ese diálogo está permanentemente abierto, que prácticamente las líneas, como decía aquel, están siempre abiertas y a la espera. Yo me retrotraería, siguiendo la afirmación que ha hecho la compañera Rosa del Mar, y no a estas últimas elecciones, sino a las anteriores. Si algo hemos aprendido de las elecciones, no a las últimas, sino a las anteriores, en el año 2015, es que los escenarios de mayorías absolutas se están acabando en toda España. Eso nos ha obligado el equipo de gobierno a pensar que sí, la mayoría absoluta había que dialogar, había que llegar a consenso. Y de hecho hemos llegado a consenso. 28 expedientes presupuestarios del ámbito de mi gestión que van todos a pleno, necesitan de 6 votos. Yo le puedo asegurar que ha habido muchas cuestiones que se han aprobado por todo el arco parlamentario dentro del pleno, ¿no? Otras cuestiones solo hemos contado pues con el apoyo de Ciudadanos. Y otras cuestiones hemos contado con otros grupos y a lo mejor Ciudadanos no ha estado. Es decir, el diálogo siempre ha estado, a veces no se consigue el consenso unánime de todos. ¿Por qué? Porque mucha corresponsabilidad que se habla de la ausencia de mayoría no es solo para el equipo de gobierno, no es solo para decir, si yo no dialogo y no cedo, no llego a un acuerdo. Es también por parte de la oposición de no hacer propuestas que sean totalmente inasumibles. Si yo me mantengo en unas propuestas totalmente inabordables, pues claro, pues no va a haber nunca un acercamiento, ¿no? Si todos los grupos políticos pretenden que en una propuesta presupuestaria todos quieren tener aprobados, necesitaríamos no solo un presupuesto, necesitaríamos 4 presupuestos. El presupuesto no es algo elástico, tiene mucha rigidez porque hay muchas cuestiones de personal que están ya, que tienes que incorporarlas sí o sí. El margen es pequeño y por lo tanto al final la responsabilidad del equipo de gobierno y la corresponsabilidad ante la ausencia de mayoría yo creo que es más obligada. No solo en la pasada legislatura, y hemos dado buenos ejemplos de ello, sino también en esta nueva que se abre, ¿no? Eso es cierto. Le pregunto a la, en este caso, representante de la oposición en el ayuntamiento, ¿hay tantas diferencias cuando se negocia, por ejemplo, un presupuesto? ¿Es tan distinto el proyecto de presupuestos que ustedes plasmarían, la idea que tienen de un presupuesto de una ciudad como la de que se presenta, por ejemplo, este documento que está ya prácticamente elaborado a falta de la aprobación? Sí que hay, lógicamente, hay que el tronco ideológico de es abismalmente diferente y eso como se operativiza es con los números, digamos, con los números y las medidas en sí que llevan aparejadas. Entonces está claro que sí se nota. Carlos hacía referencia a que había una actitud de diálogo porque la mayoría en nuestro ayuntamiento, pues recordamos que son 16 votos, ya que somos 31 concejales, concejalas, y bueno, en la legislatura anterior el único diálogo era con Ciudadanos, que era el partido que le aportaba la... Tú reconocerás que han sido aprobadas por el Claro, Grupo Socialista, claro que es decir, sí. que diálogo y nivel Pero, de acuerdo ha habido con otras formaciones políticas. Es más, lo del pero polo, no a el la polo hora de de contenidos ejecutar digitales, el polo de contenidos a digitales, cambio de los ascensores. bueno, pero ahí está el diálogo y el consenso. Al final hay acercamiento con Claro. unas formaciones políticas y por otras. Yo creo que todos los grupos políticos hemos aprendido una lección en las urnas y es que ya no Y hay deberíamos mayoría. Mira, el Eso, ejemplo que ha evidentemente. puesto Carlos es A ver, un sí. ejemplo justo de lo que tú preguntabas, ¿no? Se apuesta por un polo de contenidos digitales, que bueno, por supuesto las nuevas tecnologías no es que sean el futuro, sino que son el presente, Sí. y tenemos que estar metidísimos de cabeza, no puede ser un polo de desarrollo aislado en el parque tecnológico y está bien que se disperse por la ciudad, pero por ejemplo, eso nosotros lo contrarrestamos pidiendo ascensores, porque en Málaga nos quedan muchísimas viviendas en muchos barrios que no tienen ascensores y tienen más de 3 plantas, y tenemos muchísimas personas encerradas en vida en su casa, bien por problemas de movilidad, por discapacidades diferentes, o por edad, porque ya no pueden desplazarse para subir y andar escaleras, y entendemos también debe verse reflejado en los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un buen ejemplo el que pone Carlos a la hora de que, bueno,
hay que entenderse, ¿no? Y uno apuesta más por una vertiente y otro por otra, y hay que llegar a un punto de consenso, pero tenemos que hacerlo más a menudo, eso está claro. Muchas veces del bipartidismo en este país, algo que está cambiando poco a poco y que ha hecho, entre otras cosas, que se configuren ayuntamientos como el de Málaga. ¿A ustedes les toca, corríjame si me equivoco, ser un poco el personaje timón hacia un lado para equilibrar un poco la balanza? No lo sé. No, a nosotros nos toca coger el programa del Partido Popular, coger el programa de Ciudadanos y ver en qué puntos estamos de acuerdo, y en los que no estamos de acuerdo ver si podemos consensuar una postura en común. De hecho, así ha sido el programa que hemos elaborado de cogobierno, y claro, evidentemente tanto Partido Popular ha tenido que ceder en algunas de nuestras posiciones, como nosotros hemos tenido que ceder en algunas, porque efectivamente, como tú estabas diciendo, es que el bipartidismo es propio de otras épocas, y ahora nos tenemos que acostumbrar a llegar a acuerdos, y que ninguna de las tesis que sostenga el uno o el otro pueden imperar totalmente, ¿no? Y entonces a mí me parece que además eso enriquece el ámbito democrático. Muchas veces estamos obcecados en una idea, y obligarte a ver la de los demás y cómo podemos llevarla a cabo enriquece también el punto de vista, te amplía los puntos de vista, ¿no? Para mejorarlos. Evidentemente, las 4 formaciones que estamos en el Ayuntamiento de Málaga tenemos visiones diferentes de cómo aplicaríamos el presupuesto, lógicamente, en qué incidiríamos más o qué creemos que son más necesarios. Nosotros, por ejemplo, pues hemos estado intentando, pues que creemos que Málaga hay que reforestarla, que hay que apostar por bajar la plusvalía y que flexibilizar, por ejemplo, nosotros apostamos por eliminar las plusvalías, pero en aras a un consenso vamos a flexibilizar los requisitos de convivencia para poderse beneficiar, y una serie de medidas que entre esta postura y esta pues tiene medio. Me parece que enriquece, amplía los puntos de vista, y que obligarse muchas veces a llevar acuerdos y a llegar a consensos lo que hace es que se aglutine posibilidades más amplías el aspecto de personas que se sienten cómodas con la decisión que has tomado. Pues estamos nosotros en el término medio del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando de economía, directamente en este caso de uno de los asuntos que, por cierto, más ha llamado la atención en los primeros días de este nuevo Ayuntamiento de Málaga, que tiene que ver con las arcas municipales. Vamos a seguir en 7 Televisión Málaga, lo saben, estamos en la Casona del Parque. Estamos en 7 Televisión Casona del Parque debatiendo prácticamente en tertulia con algunos de los componentes de este equipo de gobierno y también de este pleno en general que conforma la Casona del Parque, que va a conformar los próximos 4 años de legislatura en el Ayuntamiento de Málaga. Carlos Conde, del equipo de gobierno del Partido Popular, tenemos la oportunidad también de saludar una vez más a Rosa del Mar Rodríguez, del Partido Socialista, y Noelia Losada, del Grupo de Ciudadanos. Con ellos estamos abordando algunos de los asuntos que tienen que ver directamente con la actualidad de la jornada y con la actualidad de algo más que esta jornada de miércoles que casi estamos despidiendo. Primeras decisiones, hemos dicho al inicio del programa, que se toman en el ámbito de este pleno. Se va poco a poco dando forma al trabajo que se va a desarrollar a lo largo de los próximos 4 años. Tiene mucho que ver también con la constitución de esos organismos que dependen directamente del Ayuntamiento de Málaga, con diferentes decisiones que van a suponer, por tanto, la puesta de lanza de los próximos 4 años en la ciudad de Málaga. Una de las decisiones, uno de los asuntos que más ha llamado la atención en los últimos días y que incluso ha saltado a la frontera prácticamente de nuestra capital, tiene que ver con el dinero. A mí me explicaron de pequeño que hablar de dinero que estaba muy feo, que estaba muy mal, pero claro, esto es un tema que trasciende, porque es un tema público, que es totalmente transparente por otra parte, y que tiene que ver con el salario de quienes hacen vida política, quienes dependen directamente y quienes conforman, por tanto, nuestro Ayuntamiento de Málaga. A partir de una decisión que se ha abordado ya en Junta de Portavoces, que va a ser aprobada esta misma semana, si no hay una gran sorpresa, en el Pleno en el Ayuntamiento de Málaga, y que pasa por el aumento del salario en un 20% de los concejales, de quienes conforman, por tanto, la corporación. Yo decía que esto de hablar de dinero que está feo, pero claro, apuntaba, estamos del Ayuntamiento de Málaga, hablamos de una institución municipal que tiene entre una de sus metas, desde luego, la transparencia, y por supuesto que en esta materia también existe. Yo no sé, ¿a ustedes les disgusta el hecho de que se
acabe hablando de más de este asunto, que tal vez alguien o algunos hayan intentado sacar más punta de la cuenta, hablando sobre todo de primera decisión de este nuevo ayuntamiento. Lo primero que han hecho los concejales, y se habla de todos, del equipo de gobierno y del resto, lo primero que han hecho los concejales es ponerse de acuerdo y consensuar una subida de salarios, cuando en otras legislaturas esto no ha ocurrido, y eso probablemente se omite. ¿Les molesta? Yo entiendo que la ciudadanía pueda, de alguna manera, pues cualquier tipo de examen, una medida, bueno, que se presta a mucha demagogia. Se presta mucha demagogia porque, evidentemente, ¿por qué es noticia ahora y no lo ha sido años anteriores? Bueno, porque llevamos muchísimos años, incluso antes de la crisis, donde los salarios en el Ayuntamiento de Málaga, los salarios de los pues eran bastante. De hecho, si los referenciamos, tenemos una tabla aquí para enseñarla, pero con otros muchos ayuntamientos, incluso de menor población, de menor presupuesto, de menor responsabilidades, de menor intensidad en la gestión, pues veríamos que incluso por debajo de ellos, ¿no? La realidad es que esta cuestión se evidencia ahora, porque ahora es cuando se confecciona el gobierno de la ciudad. Es el pleno de organización, que tiene que abordar no solo la organización del ayuntamiento, por supuesto, entidades, áreas de gobierno, etcétera, quienes van a ostentar las responsabilidades de esas áreas, y también, entre otras cuestiones, pues las cuestiones que tienen que ver con los salarios. Evidentemente, aquí se ha puesto encima de la mesa otra cuestión adicional, y es que intentamos, bueno, y de hecho había un acuerdo de grupos políticos en Junta de Portavoces, no solo que hay que, la capacidad de la oposición en medios humanos y técnicos sea la necesaria para que puedan desarrollar su función, tan importante en la función de gobierno como la función de la oposición. Y en este había un perjuicio importante, y es una intervención municipal, no es una decisión política, no es una cuestión de oportunidad, es la intervención municipal la que determina que las personas que no van a dedicarse al 100% a la labor municipal, principalmente afecta al grupo socialista, dedicaciones parciales que se llaman, pues esa retribución respecto al total, no en el 90% que hemos tenido hasta ahora, sí, sino bajar al 75%. Eso supone una bajada importante de cara al salario ya bajo de los concejales en la corporación del Ayuntamiento de Málaga. Esta cuestión es lo que ha hecho aflorar, si acaso con más evidencia, el que se ha querido no igualarnos a otras grandes ciudades que están, sino simplemente responder a esa necesidad, ¿no? Creo que se ha hecho un esfuerzo entre todos, venimos haciendo, intentando de que las cosas se hagan con sentido común, mirando también por el erario público. No con esto vamos a ir en contra de las políticas sociales ni del esfuerzo que se tiene que hacer en otro tipo de materia. Nunca va a estar con política, pero evidentemente hay una cuestión también de poner en valor el trabajo que hacemos los concejales. Yo invito a cualquier malagueño que nos acompañe, y termino nuestro trabajo diario. El trabajo de un concejal en una gran ciudad, sea de gobierno o de oposición, es intenso, son muchas horas al día y son los fines de semana. Evidentemente el que está aquí está porque le gusta, pero es una responsabilidad a la que se asume y es una intensidad de trabajo. Si esta remuneración pues está por debajo de otras grandes ciudades, pero está un poco más reconocida, también conseguiremos que personas con talento que vienen del sector privado, donde se cobran sueldos mucho más altos que los que se cobran en el ayuntamiento, vengan también a trabajar en la función pública. La valoración a la responsable, en este caso, o a la representante en esta mesa del Grupo Municipal Socialista, pero le lanzo también la pregunta que hacía al inicio. ¿Les molesta este debate? ¿Les molesta que esto se airee demasiado y que llevemos a lo mejor a una trascendencia mayor de la que posiblemente tiene este asunto, que afecta directamente al ayuntamiento y que afecta directamente a cada uno de los que componen el Pleno? A ver, molesta en el sentido de que se acaba desvirtuando en sí el mensaje, ¿no?
acaba quedando como que parece que hay un sueldo que es excesivamente alto y luego se dejan de valorar, pues bueno, Carlos lo explicaba ahora, ¿no? Desde todas las funciones que se hacen hasta todas las horas que estamos en la calle, que es, bueno, pues de lunes a domingo, mañana, tarde y noche, ¿no? Y si conseguimos irnos una semanilla después de feria al año, pues ya nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? Yo creo que no hay una queja en sí por la cantidad, la cuantía económica que se cobra, ¿no? El tema, de alguna manera, lo ha explicado Carlos, ¿no? Veníamos de una situación, o se venía en la corporación municipal, yo llevo, ahora en julio va a ser 2 años, se venía de una situación, de una crisis económica donde la población, nuestra ciudadanía, sufrió un montón. Donde yo trabajaba, pues sufrimos un recorte de un 10%, perdimos las pagas. En consonancia con eso, pues los sueldos se estabilizaron e incluso se bajaron los sueldos. Esa situación ha dejado de ser, aunque lógicamente tenemos todavía muchísimas familias que lo están pasando mal, y para eso tenemos las políticas sociales. Bueno, y vemos como esos sueldos siguen como en esa gran época de crisis, ¿no? De hecho, bueno, pues Carlos también ha comentado que son los sueldos más bajos, no ya de ciudades del nivel poblacional y presupuestario de Málaga, sino muchos ayuntamientos de la costa tienen unos salarios más altos que los de la capital. Si a eso le unimos la ley de administraciones locales, que restringe lo que se llaman las dedicaciones exclusivas, es decir, que tú vas a percibir el 100% de un sueldo. Sí. Eso se restringe en el caso de Málaga pues a 24. 22. A 22. Entonces, lógicamente, el equipo de gobierno, que tiene la responsabilidad del gobierno, se entiende que tiene una dedicación completa. Tiene que acaparar prácticamente todas esas dedicaciones. Sí. Y de los grupos pequeños, pues la persona que ostenta la portavocía y la viceportavocía también. Al final, y resumiendo, pues por ejemplo en el grupo socialista la mayoría de compañeros o compañeras iban a tener que estar en esa dedicación, independientemente de que en la práctica no era exclusiva, porque estás pues todo el día o en la calle o con los papeles, y si queremos ser claros, pues eso supone 1.000 y pico euros. Entonces, bueno, pues había compañeros y compañeras que decían, es que en mi trabajo habitual pues gano más, ¿no? Entonces no se trata de ganar más que nadie, pero tampoco menos, ¿no? O de decir a alguien, sí, bueno, equiparar pues, un tanto la situación, ¿no? Claro, ¿no? Equilibrarlo. Porque si no, pues es que no hay manera, ¿no? Entonces, tenemos que dejar un poco la demagogia en el sentido de que no somos una empresa privada, no se le va a ofrecer, entiendo, a nadie el sueldo que un directivo de la Coca-Cola, pero también no podemos quedarnos en unos niveles que impidan que muchas de las personas que pueden venir a contribuir a la política dejen de hacerlo, porque es que no llegan a final de mes, ¿no? Y es un secreto a voces que no se suele comentar, sí, pero es un secreto a voces. Personas muy válidas en Málaga que podían haber entrado en las listas a aportar mucho a nuestra ciudad y que no lo han hecho por el salario, porque todo el mundo tiene su hipoteca, su familia y sus cosas, ¿no? Entonces, es verdad que es un tema incómodo, pero bueno, es un tema que lógicamente también hay que afrontar. Noelia Losada, usted viene además del sector privado, conoce bien ambas facetas en este caso, ahora le toca la parte pública, y casi que se encuentra con este tema que, bueno, lo hemos dicho, creo que la palabra es incómodo, probablemente sea incómodo para que tratar, que tenemos que contarlo y que en un momento dado podemos llegar a darnos cuenta que es una situación muy particular de cada uno, que sí que esto es ámbito público, pero que al final el ir preguntándole al de enfrente cuánto cobra, yo decía antes que a mí me dijeron que estaba feo. En este caso ustedes tienen una responsabilidad, seguramente con su... A lo mejor uno de los inconvenientes es que sabemos todos ciertas cosas que a lo mejor se podían... Sí es cierto que me imagino que tiene distinta al llevar poco tiempo, al estar empezando en esta nueva etapa. ¿Le incomoda? No, porque en aras a la transparencia, que debe de ser lo que rija toda la actuación municipal, hace que los ciudadanos tienen derecho a saber si tenemos un sueldo adecuado o no, si nos lo subimos o no nos lo subimos. Por lo tanto, la transparencia tiene que imperar y el debate tiene que estar tolerado, porque nuestras reuniones
salen de los impuestos de los ciudadanos, por lo tanto tienen todo el derecho a que se establezca este debate. Efectivamente, en el Ayuntamiento de Málaga los sueldos se habían quedado desfasados, el alcalde hoy en día que hace 15 años, y era una situación que respecto a otras ciudades de igual tamaño o incluso en ciudades más pequeñas las remuneraciones de los concejales eran muchísimo mayores. Se plantea el tema, se decide por unanimidad que efectivamente las remuneraciones de los concejales en esta corporación municipal son muy bajas con respecto a otras ciudades y se actualizarlas en una horquilla prudente con respecto a de dónde venían, ¿no? Porque efectivamente en la época de la crisis se bajaron las remuneraciones y posteriormente se recuperó esa capacidad adquisitiva y ni siquiera se recuperó ni las pagas ni nada. Por lo tanto, yo creo que lo que ha habido es una actualización, pero que evidentemente tienen todo el derecho del mundo a conocer, a debatir y a discutir si cabe. ¿Usted cree que el alcalde de Málaga está bien pagado? Que es una de las frases que se ha repetido en estos últimos días. Recordemos que el alcalde de alguna manera marca también el nivel retributivo del resto de la corporación. Yo creo que el alcalde, si lo cuantificamos en horas, no está bien remunerado. Tenemos a lo mejor un mal ejemplo aquí en Málaga, ¿no? Porque es verdad que otra cosa no, pero creo que todos están de acuerdo que el alcalde de Málaga le dedica tiempo, bueno, yo no sé, llegó a hablar de eso del alcalde de 24 horas, 26 horas, ya no sabía ni cuántas horas. En definitiva, el asunto probablemente lleva un debate mayor. Pero ¿no? coincido en que efectivamente es incompatible contraer a buenos profesionales al ámbito municipal si las remuneraciones tienen un nivel de... porque efectivamente lo que se produce es una huida de hacia el sector privado en el que están muchísimo mejor remuneradas, y también tenemos que abrir el debate y explicarle muy bien a la ciudadanía qué tipo de políticos, qué perfil de políticos quieren en las instalaciones municipales. Si quieren un determinado perfil, pues efectivamente tendrá que estar remunerado conforme por lo menos a su cualificación. La gente no lo sabe, pero bueno, los que estamos un poquito más cerca, ustedes que son primera plana y los que conocemos un tanto la realidad, seguramente alguno de los que nos está viendo no sabe que es cierto que ha habido personas que se han quedado fuera de formar parte de Rosa del Mar Rodríguez, personas que han sido tentadas por alguna formación. Yo creo que incluso habrá alguno que ha sido tentado por varias formaciones y que en un momento dado no ha querido dar el paso por algo tan lógico y tan defendible, probabmente tan respetable como el hecho de que el nivel salarial del que estamos hablando en el ámbito público no llegaba, pero ni de lejos a lo que se estaba cobrando en el ámbito privado. Respetable. Eso ha ocurrido y ustedes lo saben. Ocurre. Claro. Pero además, bueno, insisto, y tengo que enfatizarlo, hemos coincidido todos, esto tiene un elemento vocacional enorme. El que no quiere estar en política tiene la opción de no hacerlo. Pero es evidente en la política, sobre todo en la política municipal, sabe de la dedicación, de la intensidad de la jornada, pero además hay cuestiones también de responsabilidad. Es decir, nosotros cuando tomamos decisiones suponen actos administrativos que están evidentemente informados por los habilitados, los interventores y tal, pero hemos conocido cuestiones donde concejales, obrando en el uso de sus facultades y sin tratar evidentemente de no forzar ningún procedimiento, pues se han visto comprometidos y pasando por un mal rato. Pero es que además estamos sometidos de alguna manera pues al foco público. Eso también supone un desgaste en lo personal y tal. Bueno, al final tiene un elemento vocacional, ¿no? Que en un momento dado se equilibre esa cuestión por ese histórico diferencia que había con otras ciudades de nuestro entorno, ¿no? Yo creo que no se está haciendo un acto de equilibrio y de justicia al trabajo que se hace en el Ayuntamiento de Málaga. No vamos a estar nunca por delante de otros grandes ayuntamientos. Nosotros seguimos estando por debajo, pero creo que hacemos una importante de cara a la corporación y al futuro de esta corporación y de personas que se puedan incorporar si de alguna manera se regularizan estas cuestiones. Decía yo antes que hablar de dinero está muy feo, lo de comparar también me explicaron a mí que estaba feo. Y con este tema último casi que vamos a cerrar, ya no solo nuestro programa de hoy, sino también la temporada, tiene que ver algo con las comparaciones. No sé cómo llevan ustedes esto de viajar, si les gusta, han dicho que tienen poco, pero estarán informados de
ha acontecido en los últimos días que tiene que ver directamente con nuestra ciudad de Málaga. Yo decía al inicio del programa que no es una materia que tenga directamente, sea de ámbito estrictamente municipal, pero en el que la ciudad sí está inmersa por completo. Tiene que ver con el ámbito turístico y tiene que ver con la promoción de la ciudad y con la promoción, en este caso, de diferentes acciones que promueven o que facilitan el hecho de que determinadas compañías, caso aéreas, apuesten por un destino o por otro. En los últimos días hemos conocido los planes de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, que en este caso comanda o pilota el que también es vicepresidente de la Junta, Juan Marín, al respecto de intentar atraer a diferentes aerolíneas de ámbito internacional para tratar de establecer nuevas líneas que comuniquen, en este caso, América del Sur con nuestra región, con Andalucía. Sorpresa, o al menos sorpresa para algunos, ha pasado por el hecho de que se ha conocido la intención del Ejecutivo Autonómico de que esos vuelos pudiesen llegar a la ciudad de Sevilla, ciudad hermana de Sevilla, capital andaluza, sin duda un referente también para toda la región. Todo lo que sea bueno para Andalucía va a ser bueno para el resto de la comunidad, pero han surgido ahí ciertas discrepancias o en un momento dado, no sé, como diría aquel, alguien pisó el cable y volvieron a salir las viejas historias de los enfrentamientos antiguos, de Sevilla, de Málaga, de yo más que tú, de tú más que yo. Lo que sí es cierto, y yo creo que todos compartirán, y buena parte de la gente que nos escucha y que nos ve, es que el aeropuerto de Málaga tiene unas condiciones envidiables, más que favorables, ya regional, sino en el ámbito nacional. Tercer aeropuerto más importante de la península, sin duda es la puerta de entrada del sur de Europa, y todo eso ha sido el argumentario que se ha empleado de parte, en este caso, del equipo de gobierno, de parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cuando en estos días pedía, bueno, algo así como una reflexión a los responsables de la Junta de Andalucía para que cuando piloten estas conversaciones tengan más presente al aeropuerto de Málaga, incluso por encima o por delante del aeropuerto de Sevilla. Le pido su opinión. Bueno, yo creo que se está magnificando lo que es necesario, pues el hecho de que sigamos siendo atracción, pues no solo de turistas, sino también de inversiones, siendo Andalucía tirando del carro como gran región para España y en el entorno incluso. Lo cierto es que estas decisiones no solo se fundamentan en un comentario o en reuniones de tipo más político, donde tratan de alguna manera de facilitar estas cuestiones para que se nuevas líneas aéreas. Al final, quienes tienen que son las propias compañías las que tendrán que valorar objetivamente cuáles son los pros y los contras de establecer un punto concreto para su conexión de líneas. Es cierto que Málaga, afortunadamente, y tengo que decirlo así, gracias a gobiernos de distintos colores políticos, lo tengo que decir así, lo he hecho en varios debates, Málaga llegó antes de la crisis con los deberes hechos, gracias a diferentes formaciones que consideraban que el aeropuerto, la segunda pista del aeropuerto, que la estación de cruceros estuviera terminada antes de que llegara la crisis. Eso es lo que nos ha permitido a Málaga convertirnos en un nudo de comunicaciones internacionales fundamental y con una capacidad y una proyección que se ha evidenciado sobre todo. La crisis ha empezado a minorar porque nos hemos conseguido recuperar pues mucho antes. Si eso le suma pues las condiciones que Málaga tiene respecto pues a su propia infraestructura, su propia oferta cultural, de ocio, en fin, al final es una gran ciudad que está avanzando a paso agigantado. Yo creo que este tipo de debates hay que llevarlo a los foros apropiados, donde son los tour operadores y el sector turístico el que tiene que tomar las decisiones, y lo que tenemos que hacer al menos es no entorpecerlas, es decir, facilitar todas las vías para que se siga creciendo a nivel económico, porque si crece Málaga, crecerá Sevilla, y si crece Sevilla, crecerá Málaga, ¿no? Y crecerá Andalucía. ¿Cómo lo ve el Partido Socialista? Bueno, está claro que los provincianismos ya anteriores de pugnas Málaga-Sevilla debemos ir dejándolo ya de lado. Lo que hay es que colaborar. Sevilla, en ese eje de colaboración Málaga-Sevilla, Sevilla tiene sus fuertes, pero si hablamos de Málaga, si hablamos de aeropuerto y si hablamos de turismo, el motor no ya de Andalucía, sino de gran parte de España, está claro que es Málaga, ¿no? Las cifras del aeropuerto de Málaga, si las comparamos con Sevilla, son apabullantes, ¿no?
19 millones de pasajeros tiene el de Málaga, 6 el de Sevilla, algo tan básico como las pistas, aquí tenemos 2, una, multiplicamos las compañías que operan en cada una, los mostradores, el número de pasajeros, en fin, yo creo que no tendría sentido desperdiciar una infraestructura como la del aeropuerto de Málaga para desviarla hacia otro aeropuerto. Está bien que crezca, y lo está haciendo. El aeropuerto de Sevilla en 2018 creció un 25%. Sí. No es incompatible que el aeropuerto de Sevilla, como otra gran ciudad que es, siga creciendo. Debe hacerlo cuando estamos hablando de ese tipo de operaciones internacionales que en Málaga ya están, digamos, muy bien estructuradas y donde, bueno, pues sabemos que tenemos toda una red de infraestructura en torno pues a la estación del AVE, a la hiperronda, a la terminal de cruceros y que tenemos que, lógicamente, que aprovecharlo. Y no es incompatible el crecimiento de una ciudad o de unas infraestructuras de una ciudad con lo que estamos contando, ¿no? Es simplemente de tener sentido común y saber que Málaga tiene un valor añadido en el sector turístico y en las infraestructuras, y sería una torpeza, y sí que conseguimos esos agravios provincianos comparativos si se optara por el aeropuerto de Sevilla. Noelia Losada, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que el aeropuerto de Málaga, que ya cuenta con 20 millones de pasajeros al año, pues evidentemente está entre los 4 primeros aeropuertos de España, y es indudable que todos nos podemos beneficiar de la apertura de las líneas hacia Latinoamérica, ¿no? Bueno, creo que las administraciones en este caso no son quienes desde qué aeropuertos se abren nuevas líneas, y es los turoperadores efectivamente los que demandan nuevas líneas y hacia qué aeropuerto. Por lo tanto, poco podemos decir los políticos, sino que tiene que ser una decisión basada en otros criterios, ¿no? En otros parámetros, efectivamente, no en si Málaga o Sevilla. Yo creo que todos nos podemos beneficiar de la apertura del mercado. Málaga es un aeropuerto y tenemos que dejar a los profesionales del sector, a ESA y a los turoperadores, que decidan cuál debe de ser la ruta a seguir, y nosotros no entrar en esas cuestiones. Pues lo veremos a medio plazo, a ver qué ocurre también con esa materia. Lo cierto es que el crecimiento exponencial del tráfico en el aeropuerto de Málaga ha sido notable en los últimos años y seguramente lo seguirá siendo porque así lo dice la estadística. Y el reloj lo que nos dice es que tenemos que dejarlo, no sin antes darle las gracias hoy especialmente a quienes han compuesto esta última mesa en este último programa de la temporada en la Casona del Parque. Aprovecho gracias a Carlos Conde, a Rosa Rodríguez, a Noelia Losada, y hacer extensible ese agradecimiento al resto de componentes de sus grupos que han estado pasando por aquí, desfilando a lo largo de toda la temporada, y a los que esperamos sin duda a partir del mes de septiembre, aquí en la que es su casa, en 7 Televisión Málaga. ¿Nos dan las notas? Las notas muy buenas. A ver, sobresaliente. Iba a quedar mal si no decía lo mismo. Sobresaliente para todos, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a los tres, a todos los... Excelente a ti por haber conducido este programa y haber traído la información, bueno, para los telespectadores, que son en definitiva el objetivo de todos, ¿no? Lo agradecemos mucho, pero esa la dejamos para cuando termine el programa. Gracias a los tres, de verdad. Gracias a todos ustedes por estar, como siempre, al otro lado. Nos vemos.